Buenos días, mi nombre es César Escalona y le voy a hablar sobre el sistema de coordenadas. En geometría, un sistema de coordenadas es un sistema de referencia que utiliza uno o más números para determinar inequívocamente la posición de un punto geométrico. La representación del punto de los planos cartesianos. Unos ejes cartesianos son un par de rectas perpendiculares que nos permiten identificar los distintos puntos del plano. Identificaremos un punto P cualquiera mediante un par de números A o B y escribiremos el punto es igual a A hasta B. Es destacable que dichas rectas dividen el plano en cuatro partes llamadas cuadrantes. Los distintos ejes tienen nombres propios. El eje horizontal es el eje de las abscisas y el eje vertical es el eje de las ordenadas. El punto donde se cortan los ejes se llama origen o 0 hasta 0 se podría decir también. Las coordenadas A, B y de punto P del plano son los puntos de intersección de las paralelas a los ejes de coordenadas trazadas desde el punto P con los ejes. La primera coordenada A es la interacción con el eje horizontal o de las abscisas y la B es la de las coordenadas o de las ordenadas. Distancia entre los puntos. La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de la recta que los une. Numéricamente, la distancia entre dos puntos, dados los puntos A y B, vamos a determinar la distancia entre ellos con la separación de la recta. La determinación de las coordenadas de un punto. Las coordenadas de un punto cualquiera se representan por X o Y, es decir, las ordenadas o las abscisas. Esto se denomina cuando las coordenadas se miden del lado positivo o del lado negativo también. La función real de una variable real. Toda función de un subconjunto A de los números reales, es decir, R, el conjunto de R se denomina función real, ¿verdad? El subconjunto se caracteriza como decir el dominio de cada una y esta da una imagen real, es el alcance que ésta tiene. En un sistema de coordenadas de ejes en el plano, el conjunto de todos los puntos de X o la función de X constituye la gráfica de la función, es decir, nos representa y nos da a entender cuál es la función de cada uno, ¿verdad? La función es cuadrática. La forma general de una función cuadrática es f de x es igual a de x por 2 más b de x más c. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, es decir, una forma diferente que se ve en la gráfica, ¿verdad? Y esto se puede diferenciar cuando usualmente una función se puede denominar en forma recta, pero cuando es variante o hiperbólica puede ser una curva o un círculo. La función afín. Una función afín es una función polinómica de primer grado que no pasa por el origen de las coordenadas, o sea, por el punto X, cuando lo elevamos por encima de 1 o 2 también podría ser. Las funciones afines son rectas definidas por la siguiente forma. La función de x es igual a mx más n. La m es la pendiente de la recta. La pendiente es la inclinación con respecto al eje de las abscisas, es decir, de la x. Si m es positiva es mayor que 0. En cambio, si la m es negativa es menor que 0. Y la función es decreciente. Cuando es positiva es creciente, ¿verdad? Si la m es positiva, conforme aumentemos la x, también irá aumentando. Es decir, la función será creciente. Y si la m es negativa, será decreciente. La ordenada en el origen es la n, es decir, el punto donde la recta se corta en el eje de las coordenadas. Las coordenadas de este punto son 0 hasta n. La pendiente de una recta. En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente a la inclinación de un elemento lineal, natural o constructivo respecto a la horizontal. La ecuación general de una recta. La ecuación general de una recta es una expresión que la forma ax más b de y más c igual 0. Una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es una variable o una ecuación que tiene la expresión general donde x es la variable y a, b y c son las constantes, ¿verdad? Y c es el término independiente, la trigonometría. Pasamos a este punto, explicamos el teorema de Pitágoras. Establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proporción más conocida y es muy conocida en la matemática, sobre todo, la ley del seno. El teorema del seno, cada uno de los lados es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. La ley del coseno. En un triángulo, el cuadrado de los lados es igual a la suma de los cuadrados de el doble producto de ambos por el seno del ángulo que forman. Gracias.